Canal 2, las 24 horas del día. Muy buenas noches, gente querida. Gracias por estar una vez más aquí en Tienen su Verdad. Bueno, un domingo más, junto a ustedes, ya con el clima mejorando, ¿no? Ya debemos estar un poco más distendidos también. Espero que hayan tenido una linda jornada. El domingo pasado, bueno, hemos tratado temas relacionados a la educación, aprovechando que era el Día del Niño, por supuesto, ¿no? Qué mejor que hablar de la educación, donde sacamos muchas conclusiones, ¿sí? Se habla mucho de los niños, se habla mucho del futuro, se habla mucho de la juventud, pero hasta qué punto hay una consistencia en las políticas hacia ellos, ¿no? En este caso, el sector educativo en algo tiene que replantear, porque hay encuestas que marcan que de cada 10 chicos, 6 tienen problemas con las ciencias duras, como se dice, ¿no? Con las matemáticas, con física, con química, tanto los niños como los adolescentes, en el caso de las últimas ciencias, ¿no? Quizás es una falta de preparación alternativa para los chicos, o una deficiencia desde la currícula, ¿no? Entonces yo creo que el sector educativo tiene que focalizarse un poco más ahí, porque los chicos, desde que se empiezan a desilusionar o a ahuyentarse de esas asignaturas, ya empieza a haber deserción escolar, y lo peor es que después no siguen carreras terciarias y universitarias, ¿no? Hasta el día de hoy muchos profesionales, cuando le pregunto por qué decidiste estudiar esto o lo otro, y me dicen porque pensé que esto no tenía matemática. Por ejemplo, un profesional nutricionista, un abogado, pero todas las carreras tienen matemática, la vida es una matemática. Entonces, para no estar con ese sufrimiento y ese miedo permanente, hemos traído especialistas, y la verdad que fue excelente la exposición de cada uno. Ya está en YouTube el programa, pueden poner Tienen su Verdad, Yasbel Singh, y ahí les aparecen las diferentes programaciones por fecha, si quieren volver a verlo, ¿no? Los que no tuvieron la oportunidad de ver ese programa, pueden verlo. Bueno, hoy día vamos a tratar dos temas importantes también para nuestra provincia, para nuestra sociedad, que tiene que ver con los aspectos jurídicos. Hay muchas cuestiones jurídicas que se están replanteando, que se están en vía de solución. Tiene mucho que ver en la predisposición que están poniendo los profesionales, ¿no? Los abogados en este caso. Muchos abogados que se están destacando en nuestra provincia, eso es importante remarcarlo. Estamos en un año electoral y solamente se habla de los candidatos, de los políticos, de las disputas, de los problemas, y no se hablan de muchas cosas importantes de la sociedad también. Si bien hay año electoral, no coincido que mucha cantidad de los que están en función han sido y son candidatos en este momento. Descuidan sus funciones y están en un año electoral, ¿no? Se lo toman al año entero. Lamentablemente es así, y desde la responsabilidad de los medios de comunicación, porque no solamente informamos, sino también formamos, yo me siento con esa responsabilidad de tratar temas que no se tratan, o por ahí se eluden, y sin embargo tenemos profesionales brillantes o personas brillantes en la provincia de Salta, y no se los pone en un cartel grande, no se los nombra todo el tiempo, no se habla de ellos, son anónimos y pasan muchas veces a la historia, lamentablemente, en el anonimato, ¿sí? En el primer bloque vamos a tratar el tema jurídico de la provincia de Salta, causas jurídicas, específicamente del departamento Orán, y en el segundo bloque, si Dios quiere, el tema salud, ¿sí? Con un profesional de la salud. Lo vamos a presentar al doctor Daniel Escalante. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, un saludo a todos los televidentes, amigos, ¿no? Felicidades. Bueno, días atrás estuvo presentando el libro, el jueves pasado presentó el libro en Salta, ¿no? Acá.
Sí, hubo una pequeña reunión en el Centro Cívico Municipal, en donde, bueno, tuve la oportunidad de también intercambiar algunas ideas con las personas que se presentaron y bueno, una nueva experiencia para mí, ¿no? El primer lanzamiento de mi primer libro, ¿no? Primer libro, qué lindo, qué bien. El doctor es proveniente de Orán, ¿sí? Una zona donde yo considero que las situaciones que terminan catapultando en la provincia, lamentablemente las causas por ahí negativas de violencia, de tráfico, de lo que sea, comienzan muchas veces en las fronteras de la provincia, tanto en el departamento de San Martín y Orán, luego se expande, llega a Capital y va al sur de la provincia y alrededores, ¿no? Entonces no es una responsabilidad menor la del doctor, en este caso más con su profesión, de tratar, ¿no?, todos esos temas y convivir con esos temas y poder llegar a solucionarlos. Sí, lo apasionante que tiene el derecho es que está en contacto vivo con la realidad. Con la realidad nosotros lo vemos todos los días y de ahí se pueden sacar varios análisis, tanto jurídico como sociológico. De hecho, también tengo que decir que cada zona tiene su realidad. No es lo mismo que ocurre en Capital como lo que ocurre en zona norte o en el distrito sur. Son realidades diferentes y bueno, el desafío del derecho yo creo que está en generar concientización, pero a partir del ciudadano común, ¿no? Y este libro está planteado en ese sentido, digamos. Lo realicé, digamos, en primer lugar para la persona común. Digamos, tiene un lenguaje coloquial en donde la persona puede encontrarse con novedades que tienen que ver con el derecho y obviamente yo decía en la charla, en el lanzamiento, que tiene derecho a saber el ciudadano no solamente porque lo dice la Corte Suprema de Nación, nuestros queridos jueces de Lorenzetti, doctor Zaffaroni, entre otros, sino también porque dentro de poco se está gestionando, hay una política grande para que se implementen los juicios por jurados. Hay algunas provincias en donde tienen ya implementado para determinados delitos este tipo de sistemas y entonces preguntarnos, bueno, ¿de qué se tratan un poco los juicios por jurado para que un poco lo entiendan? Juicios por jurado a grandes rasgos, uno generalmente lo suele relacionar con las películas norteamericanas, ¿sí? ¿Sí? Donde está sentado el juez en el medio, en uno de los costados hay un grupo de personas que son designadas por sorteo y son las encargadas de definir la suerte del imputado, sea un veredicto de absolución o condena. En este caso, los sistemas que se están manejando es un sistema en donde este jurado, mejor dicho, tiene que definir el hecho, si se realizó el hecho, a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, ahí está el tema, que el ciudadano tiene que tener una base, ¿sí? O ir preparándoselo para esa situación, ¿sí? No es que bueno, hoy tengo que ir a votar y listo. Para ir a votar se tiene que saber quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas y demás. El perfil de cada candidato, ¿no? Que no se torne, que sinceramente a mí un poco me parece, ya es una moda ser candidato, ¿no? Personas con poca preparación, solamente porque son populares llegan a una candidatura, ¿no? Y están trayendo problemas, obviamente, que no se están viendo muchos resultados en ese caso. Claro, y en el juicio por jurado ocurre que tienen que saber, digamos que tienen en sus manos una gran responsabilidad y tienen que saber con detalle el hecho, ¿sí? Para después decidir en sesión secreta. Digamos, el libro está preparado en ese sentido. Vamos preparando al ciudadano que obviamente tiene derecho de acceso a la justicia. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema y lo dicen también los países de Europa también, ¿no? Interesante, la verdad que importantísimo que de esa manera tengamos acceso, como dice, en un lenguaje coloquial que lo podamos entender todos, lo que no estamos en la rama de derecho, entender un poco de qué se trata, ¿no? Este libro también nos comentaba el doctor que tiene inclusive un CD con modelos, ¿no? de trabajos para los abogados nuevos, en este caso sería. Sí, no, se lo hizo en el sentido, digamos, todos los que comenzamos abogacía en los primeros momentos nos encontramos con una realidad diferente a la de los libros
Y también muchas veces nos encontramos con una realidad en donde por ahí no podemos tener acceso a determinados escritos, porque o bien no conocemos a un abogado amigo, o porque tiene determinado formato. En este sentido, se confeccionó determinados modelos base en donde le van a servir al abogado presentarse, también le puede servir al ciudadano común para solicitar, por ejemplo, secuestró una cosa, también puede solicitarlo a través de unos modelitos que hay acá, apelaciones. Es una asesoría digital. Es una asesoría digital y también adecuándonos a la tecnología también. Y bueno, fue idea también de la editorial que podemos sacar un CD, ¿no? Un DVD. Interesante. Bueno, comentaron un poco la realidad de Orán en este caso. Cómo ve la realidad de la mujer sobre todo, ¿no? Porque estamos en un año, desde el año pasado, desde que se declaró la violencia, la emergencia contra la violencia de género en la provincia de Salta, se puntualizó mucho la cuestión de la mujer. Inclusive este año ya tuvimos la marcha multitudinaria que nos acompañaron inclusive otros años. Orán no es menor, es un departamento prácticamente superpoblado, ¿no? Sí. Hay mucho hacinamiento, hay mucha demanda de vivienda, hay mucha población, hay mucha gente que también está viniendo de Bolivia a vivir, o mucha gente que vivía en el resto de la provincia o en Buenos Aires se están volviendo a sus casas, ¿no? Con sus familias. Sí, hay una situación muy particular en el norte. Por ahí la lucha que estamos enfrentando, bueno, no solamente a nivel de frontera, sino a nivel nacional, el tema de los estupefacientes. Por ahí es más fácil salir y en la esquina conseguir droga, pero no conseguir trabajo. No conseguir trabajo, digamos, hay una realidad diferente. También lo que uno nota es el tema de la contención por parte del grupo familiar. Es una situación no solamente que tiene que ver con el Estado, por ahí se suele dar mucha culpa al Estado, pero también es una cuestión... responsabilidad civil, ¿no? Y personal de cada uno. Responsabilidad civil, digamos, y de las personas, bueno, que decidieron tener un hijo, decidieron o no, pero bueno, es una responsabilidad al fin, y bueno, la tarea está en formar valores al menor. Digamos, el menor, por ejemplo, yo tengo la postura... No se salva con un sistema penal el mejor que haya, no se salva con las mejores leyes, no, se salva con la formación de valores. Obviamente que el resto de la legislación, los sistemas son complementos para mejorar al menor, ¿sí? Pero la formación de valores en los primeros momentos de su vida son fundamentales, porque el chico va a saber discernir si una cosa es buena o una cosa es mala. En cuanto a tema de violencia de género, también es otra realidad también diferente. Si el chico crece en una realidad en donde el papá le pega a la mamá y él se va formando con eso como si fuera algo normal, y entonces el desafío va a ser enseñarle que está mal, que eso no es lo correcto, y bueno, yo creo que ese es el gran desafío actualmente. Hubo casos... por ahí desgarradores, el que más me dolió, la señora que fue a bailar y dejó a los chicos en casa, o bueno, yo me acuerdo en Capital Federal, cuando en un concierto de rock, el mismo cantante de Divididos, creo que era, que denunció que había un chiquito en un auto mientras los padres estaban en... esas cosas, digamos... Bueno, lo que pasó en Cromañón mismo, ¿no? Había niños en el baño. Había niños y digamos, todo es una cuestión de, digamos, que plantea a todos los actores sociales reunirnos y decir, bueno, basta. Y bueno, y... Nos hagamos cargo de los niños. No. Igual que yo lo manifesté también en el programa anterior, el caso de la desnutrición. Si hay algo maravilloso que está ayudando a muchas madres solas, inclusive, y a esos niños, es la asignación universal por hijo, que le está dando de comer a los niños, que no tienen ninguna culpa de que si el padre quiere ir a trabajar o no, si salió a buscar trabajo o no, es para ellos. Sí. Y la desnutrición no se da de un día para el otro, hay una secuencia. Entonces yo por ahí no coincido mucho de culpar, como vos dijiste recién, al sistema, al gobierno. Ahí hay una responsabilidad del papá, ¿no? Sí, y los recursos económicos, bueno, están a nivel nación. Nosotros vemos, digamos, lo vivimos en el trabajo, cuando la gente va a solicitar el tema de las asignaciones y demás, están los recursos. Ahora el tema está en destinar los recursos como corresponde. Claro, los padres mismos, cómo manejan también ese... yo soy comerciante, sucede que los días cuando cobran, es sabido,
quiénes trabajan, qué padres trabajan y qué no, y los días que cobran van a comprar cigarrillos, bebidas alcohólicas. Sí. Se da, no en todos los casos. Hay casos que se dan y hay casos que no. Hay muchos padres responsables que están buscando trabajo, como lo dije recién. Salen a buscar trabajo, pero sí, encuentran por todos lados dealers de droga, pero no se consigue trabajo. Pero por otro lado está la otra realidad también, ¿no? Está la otra realidad. Tenemos, por ejemplo, un médico, por ejemplo, o el famoso abogado que estudió, digamos, siendo cartonero en Capital Federal. Digamos, ahí siempre hay historias e historias y obviamente no tenemos que convertir en regla, evitar la estigmatización. Zaffaroni habla, por ejemplo, lamentablemente que a veces es criticado, pero él habla de la estigmatización del pobre, cuando en realidad el pobre no es sinónimo de delincuencia. No, el pobre, absolutamente. Es víctima muchas veces también del sistema porque no hay... Es víctima del sistema y bueno, lo ven vestido y listo, es el autor del hecho. Y muchas veces no es así. Y el sistema penal tiene que entrar, digamos, en ese sentido, evitar la estigmatización. Obviamente que eso ya es una cuestión de política criminal, incluso de política social, de evitar, digamos, estos estancamientos, ¿no? Estar en este grupo o estoy en este grupo y demás. No, yo creo que no tiene que haber un cambio de conciencia. Pero por eso es, yo creo, el primer grupo principal, la primera parte, los valores. La familia y la escuela son los lugares en donde se tiene que ya definir al menor, ¿no? Eso. Sí, lógico. Muchos se dicen que bueno, la escuela no está responsabilizada de los valores en sí que tienen que venir de los hogares, sino de la currícula escolar. Pero es todo un núcleo, ¿sí? Los niños son menores de edad, ellos están bajo la responsabilidad escolar, están bajo la responsabilidad del hogar, entonces yo creo que tenemos que hacernos un poco cargo de eso, ¿no? Porque mismas niñas son prácticamente madres, ¿no? En Orán está pasando mucho eso, chicas de 13, 14 años que están teniendo muchísimos niños. Se habla a nivel médico por ahí que incluso que no se tiene la capacidad o la madurez necesaria, como porque un chico requiere varios cuidados y obviamente no los tiene una persona que recién está entrando en la adolescencia. Pero como siempre digo, es una lucha que tiene que darse y bueno, una lucha social, ¿no? El tema, yo siempre digo que es importante emitir o destacar o defender el tema de los valores, ¿sí? Decir, por ejemplo, esto está bien y esto está mal y bueno, ir generando un camino, ¿no? Yo creo que no depende ser responsable y pregonar con el ejemplo. Y como abogado, ¿cuál es tu trabajo o tu perfil que te da normalmente en la rutina cotidiana como profesional? ¿En qué puntualmente te gusta trabajar? ¿En qué puntualmente trabajas más? Yo, gracias a Dios, fui bendecido. Digamos, mis comienzos fueron en las primeras partes como abogado de policía, en la parte de Tartagal, una de las zonas por ahí quizás más calientes, en donde el policía o el personal policial ve el momento, el delito en el momento, son las primeras partes, interviene la policía en la mayoría de los casos. Después tuve la oportunidad de estar en un juzgado correccional y de menores. Ahí me permitió ver la realidad, pero desde el medio. El juez está en el medio. Yo siempre digo que es un triángulo el proceso penal, en donde arriba, en la punta, en el vértice, está el juez. En donde el juez mira al fiscal y a la defensa y ahí compara las posturas. Y ahora, bueno, estoy en la parte de Defensoría Penal. La Defensoría Penal me permite ver dos realidades. Una es defender al imputado, no solamente a través de la estrategia procesal, estrategia legal, sino también ver lo que hay detrás del imputado. ¿Sí? Obviamente no es mi tarea, sino que lo hago por vocación, ver qué lo llevó a realizar o incursionar en el camino del delito. Y la mayoría tiene un porqué. Y es interesante el tema de la defensoría por parte del imputado. Yo creo que desde ahí se pueden, esos análisis que se pueden hacer o estadísticas uno puede revertir varias cosas, ¿sí? Normalmente, ¿por qué se dan los delitos? Ya que estudia eso, ¿qué es lo que por mayoría arrojó que es el porqué? Bien, la mayoría, aunque no lo crea, lo que yo veo es por una cuestión económica,
¿sí? Una cuestión de económica, tenemos algunos casos en donde la mayoría tienen muchos hijos, y bueno, salen a delinquir. Se los desestabiliza emocionalmente por la desesperación. Y hacen lo que sea. Después sí hay otros casos por ahí de decir, bueno, quiero tomar o quiero drogarme, entonces lo realizan, ¿sí? De esa manera evadir la realidad. La realidad, escaparse de la realidad, y hay otros casos en donde ya tienen lamentablemente familiares en el ámbito delictivo, donde está el padre, la madre, el abuelo. Tenemos casos incluso de que todas las familias por ahí llegan a estar detenidos, en donde ya eso forma parte, como parte normal de ellos. Y están los otros casos que más me llaman la atención, en el caso de los menores, y esto lo comentaba yo, el tema de que prefieren estar adentros que antes que estar afuera. Por ejemplo, en un centro, yo creo que los centros, por lo menos el de Orán, está funcionando bien, yo es lo que creo, tiene asistente social, psicólogo, centro de atención a jóvenes en conflicto, tienen comida, hacen deporte, tienen otras actividades, y lo que me dicen los chicos, no, yo voy a volver a cometer un delito porque estoy mejor acá que afuera. Afuera mi papá no está, mi mamá murió, tengo un tío que se fue directamente a Buenos Aires, la mayoría parece que es fácil escaparse. Me pasó a mí, ¿no? En embarcación, que un chico más o menos de 20, 25 años se nos acercó y nos preguntó cómo podía hacer para estar preso, para ir preso. Antes, porque dice, no, yo me falopeo, así con ese término, tengo más miedo de mandarme una macana, pero no quiero mandarme ninguna macana. O sea, yo quiero estar en la cárcel, no tengo dónde vivir, mi mamá no me quiere. Bueno, la verdad que dialogamos un rato, una situación muy conmovedora, y uno cómo puede concientizar, ¿no? O sea, nos encontramos de casualidad y azarosamente a ese chico. ¿Cuánto más habrá? Así, que prefieren la cárcel, que tienen un techo, y pan y agua por lo menos, pero quizás no saben la situación que se llega a vivir, el conflicto. Años atrás presentamos un proyecto en el Congreso de la Nación de sumar una asignatura a la currícula escolar. ¿Sí? Hay un nombre técnico a este tipo de asignatura, que no se forma docente profesionalmente, sino que hay especialistas que van y dictan las clases. Que vaya, que sea en etapas, a través de los profesionales de seguridad, que expliquen qué pasa si va detenido, o qué sucede cuando está detenido, qué pasa cuando estás en la cárcel, qué riesgo corres, porque la realidad está que riesgo corren. Sí, perfecto, todos los derechos humanos, pero los riesgos corren. Hombres que violan a hombres, y se arman grupos mayores delictivos que manejan la mafia desde adentro. Es todo un tema, ¿no? Después profesionales nutricionistas, de la salud, que expliquen a un niño, porque sinceramente muchos niños no saben cuál es la diferencia entre un chocolate y una manzana. Ellos tienen que llenar su pancita. Manejan, son muy autónomos los niños, manejan mucho dinero, ¿no? No mucho en cantidad, sino que todos los días tienen su platita, le piden a su mamá, le exigen a los padres porque saben que la asignación es de ellos, y ellos salen a comprar una merienda, y ellos quieren llenar la pancita. Uno le tiene que educar, decirle, no, a ver, ¿por qué no te compras un yogur, una manzana en lugar de chocolate, galletas? ¿No? Entonces, un poco sumar esa asignatura a los chicos. Bueno, no tuvimos éxito con ese proyecto en el Congreso de la Nación. Vamos a tratar de insistir nuevamente a través de algunos legisladores de la provincia de Salta, para que se haga realidad, ¿no? Sería interesante. Sí, no, yo creo que lo importante para todo profesional, todos los que estamos dentro de la administración pública, es nunca despegarnos de la realidad. Digamos, lo dicen los mismos doctrinarios, pensadores, que es una cuestión al momento de resolver, se tiene que resolver atendiendo al estado actual de la situación, al estado actual de las cosas. No puedo resolver o dictar emitir una resolución, ¿sí? Por ejemplo, sin adecuarnos a lo que sucede actualmente, ¿sí? Yo creo que nunca hay que despegarse de la realidad. Es lo que es el sentido común, ¿sí? La lógica, la experiencia, la sana crítica racional que se exige, la objetividad, la imparcialidad, son todos términos que son necesariamente o te llevan a estar conectados con la realidad, ¿no? Eso. Nos queda poquito tiempo, Doc. ¿Qué opinas del nuevo código?
Código procesal. Procesal penal. Bueno, el Código Procesal Penal salteño trajo mucha polémica, ¿no? Trajo mucha opinión, y sobre todo desde las redes sociales, también mucho desde la ignorancia, ¿no? Porque me incluyo, no soy una especialista en el derecho, pero opino. ¿Qué opinás vos como profesional? Lo que implementa el nuevo sistema es un sistema que ya viene pregonándose ya en otras partes, en otros países. Bueno, dentro de poco también en Nación va a ser un sistema más o menos parecido, que es un sistema acusatorio, en donde ya el fiscal tiene que tener las funciones que le corresponde, de acusar si corresponde, la defensa con su tarea y el juez estrictamente resolver. Ya el juez ya no es el juez investigador, porque esto genera, por ahí se afecta a la imparcialidad, esto a grandes rasgos. Después, obviamente, dentro de estas reformas que hubo, hay algunas instituciones que también sufrieron modificaciones y, bueno, obviamente, el abogado de estudio, si le conviene, va a decir que está bien y si le va en contra de su cliente, va a decir, no, está mal. Obviamente que eso, pero generalmente es una reforma que ya viene de otros sistemas y, bueno, que se venía implementando en Entre Ríos, por ejemplo. Tenemos ahí unos colegas cerca también que se venía implementando y bueno, y en Nación. Bien, bueno doctor, ya nos piden que vayamos al corte. Por último, ¿podés mostrar un poquito la tapa de tu libro? ¿Aquella cámara será? Sí. A ver si lo pueden tomar. Ahí está. A ver. Ese es el libro que presentó el jueves, acá en Salta Capital, en el Centro Cívico Municipal, ¿no? Doctor. Así es. Sí, bueno, así que bueno, lo pueden conseguir, ¿no? En las librerías, así que en bueno. Gracias, doctor. Interesante, desde Orán nos vino a visitar. Qué interesante que tengamos profesionales de nuestra provincia brillantes, ¿no? Siempre pensando para adelante. Así que bueno, vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos.